Este es el versículo que puede verdaderamente cambiar tu vida. Este es un versículo por medio del cual Dios te puede dar un nuevo entendimiento, no solamente acerca del perdón, sino de la santificación. Así que presta mucha atención porque este versículo verdaderamente puede darte una vida nueva en Cristo Jesús. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos a Tot Media, su canal. En el video de hoy vamos a estar meditando en el Salmo número 51. No específicamente en el versículo número 5, ese versículo tan controversial, que de hecho en el canal ya tienen un video en el que estudiamos el versículo número 5, sino que vamos a tener un estudio con un carácter más devocional, no tanto exegético, sino devocional. Pero lo más importante que me gustaría resaltar es que el Salmo número 51 tiene un versículo que en lo particular cambió mi vida espiritual por completo y estoy seguro que también puede hacerlo con la de ustedes. Así que no se despeguen del video porque enseguida vamos a estar hablando del versículo. Mientras tanto vamos a tener una palabra de oración para que de esa manera podamos iniciar con la lectura del texto. Querido Dios y Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas darnos sabiduría y que podamos ser edificados por tu palabra. Permite, Señor, que el nombre de Cristo pueda ser exaltado en nuestros corazones y te pedimos por favor que perdones nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, lo primero que vamos a leer del Salmo número 51 es el sobrescrito. El sobrescrito es ese texto que generalmente está en los salmos antes del versículo 1 y que indica instrucciones para los levitas cantores o nos da el contexto del salmo. Y precisamente por este motivo lo vamos a leer. Vamos a conocer el contexto en el cual el Salmo número 51 fue escrito. Así que vamos a leer el sobrescrito del Salmo 51 que dice así: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Así que vemos que este salmo fue escrito cuando Natán el profeta fue hasta donde David y por medio de una parábola le hizo reconocer su pecado. Recordemos que David pecó contra Dios y contra su prójimo al acostarse con Betsabé, la que era mujer de Urías el Eteo. Y bueno, conocemos la historia, sabemos todo lo que se desencadenó cuando David intentó cubrir ese pecado con otros pecados. Ahora, teniendo esto en cuenta, sabiendo entonces que el Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento, vamos a leer los primeros dos versículos para poder iniciar con nuestro estudio. Salmo 51, versos 1 y 2, dicen así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. A mí me llama poderosamente la atención que en el primer versículo David le pide a Dios que tenga piedad conforme a su misericordia. Y esa palabra conforme nos da un entendimiento profundo. ¿Por qué? Porque cuando se dice o cuando se le pide a Dios que tenga piedad conforme a su misericordia, nos da a entender el texto que Dios se complace en ser misericordioso. Es algo conforme a su naturaleza. Ser misericordia es parte de su carácter. Y hay otro texto esencial que nos ayuda a entender que la misericordia es parte fundamental del carácter de Dios. Vamos a leerlo, vamos a salirnos un momento del Salmo 51 y vamos a leer Éxodo capítulo 34 a partir del versículo 6 que dice de la siguiente manera: y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí estamos estudiando en Éxodo 34 esa ocasión en la que Moisés le pidió a Dios que le mostrase su gloria. Y cuando Dios pasa por delante de Moisés de modo que pudiese ver sus espaldas, Moisés proclama:
y proclama precisamente las palabras que acabamos de leer, en donde prácticamente en 3 oportunidades dice Moisés que Dios es misericordioso. Entonces podemos evidenciar por medio de este texto que cuando Moisés comprende el carácter de Dios, cuando el profeta Moisés contempla a Dios y proclama estas palabras, lo que destaca es que Dios es eternamente misericordioso. Pero ¿saben qué llama la atención también? Que en el versículo número 7 del texto que acabamos de leer también se recalca la justicia de Dios. Y es que sabemos que Dios es enteramente misericordioso, pero también es enteramente justo. Estas dos cualidades existen en Dios sin necesidad de que sean confrontadas. Ahora, lo que más llama la atención es que precisamente esas dos cualidades, la misericordia y la justicia de Dios, se manifiestan de manera perfecta en el sacrificio de Cristo Jesús. Y para decirlo con palabras mucho mejores que las mías, vamos a leer lo que dice Efesios capítulo número 2 y vamos a leer a partir del versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales para con Cristo Jesús. ¿Para qué? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que la demostración más grande, tanto de la misericordia como de la justicia de Dios, fue precisamente la dádiva del sacrificio de Cristo Jesús, por medio de la cual Dios hace manifiesta su gracia, como dice ahí el texto que acabamos de leer. Y esto es fundamental para nuestro estudio de hoy. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo es posible que nosotros obtengamos el perdón. Y recordemos que estamos leyendo un salmo de arrepentimiento. Pero ahora, hay un punto importante que destacar y es que el perdón no se queda allí. La salvación no se queda allí, sencillamente en una declaración, sencillamente en una palabra que nos dice, bueno, eres perdonado y ya, puedes vivir como quieras. No. Y eso lo vamos a ver especificado también en el Salmo número 51. El perdón tiene un efecto práctico en la vida del creyente. Vamos a seguir leyendo, vamos a saltarnos algunos versículos y vamos a leer a partir del versículo número 6 del Salmo 51, que dice así: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Así que vemos a partir del versículo número 6 que no solamente David está pidiendo que sea perdonado conforme a la misericordia de Dios, sino que también pide ser limpiado. Y es importante que nosotros comprendamos a la luz de la Escritura lo que significa ser limpiado. Pero lo más importante de todo es que vemos aquí el espíritu contrito de David. Vemos que tiene un corazón verdaderamente arrepentido y le pide a Dios que oculte su rostro de sus rebeliones. Esta expresión a mí me causa bastante curiosidad, porque cuando nosotros leemos la historia de Israel, vemos que Dios se manifestaba muchas veces contra el pecado del pueblo, diciendo que iba a ocultar el rostro del pueblo cuando éste se apartare de Dios. Vamos a leer algo que dice y que es muy interesante, que dice el profeta Isaías en el capítulo número 59 de su libro, a partir del versículo número 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
También cuando se inauguró el primer templo, cuando Salomón tuvo esa oración dedicatoria, Dios le respondió diciéndole que si el pueblo se apartaba de él, él iba a ocultar su rostro del pueblo. Así que vemos que este aspecto de ocultar el rostro Dios ya lo había declarado. Sin embargo, Dios, con esta advertencia de ocultar su rostro, también había prometido misericordia. Vamos a leer un versículo que también está en el libro del profeta Isaías, pero unos capítulos más atrás. Vamos a leer el capítulo 54 a partir del versículo número 7, que dice así: Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Así que vemos que Dios, si bien había advertido a Israel que él iba a ocultar su rostro si ellos se apartaban de él, también hizo promesas de misericordia y prometió volverle el rostro al pueblo en caso de que ellos se arrepintiesen. Y vemos en el Salmo 51 que David utiliza esta figura del ocultamiento del rostro presente en la Biblia, pero en lugar de reflexionar en que Dios ha ocultado el rostro de él, David le pide a Dios que aparte el rostro, pero de su pecado. Y esto nos habla de la necesidad que tenía David, no solamente de ser perdonado superficialmente, sino de ser limpiado por completo. Y ahora, queridos amigos, aquí viene el versículo, el que les mencioné al principio del video, que cambió mi vida espiritual. Vamos a leer el Salmo 51 a partir del versículo número 10. Este es el versículo que puede verdaderamente cambiar tu vida. Este es un versículo por medio del cual Dios te puede dar un nuevo entendimiento, no solamente acerca del perdón, sino de la santificación. Así que presta mucha atención porque este versículo verdaderamente puede darte una vida nueva en Cristo Jesús. Dice así el Salmo 51, versículo número 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a complementarlo con los demás versículos. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Yo les dije que no íbamos a hablar del versículo número 5 del Salmo 51, pero muchas veces este versículo se utiliza para decir que bueno, que David está reflexionando en que es imposible que se pueda obtener la victoria por el pecado porque él supuestamente nació siendo un pecador, es un pecador por naturaleza. Por supuesto, esta concepción del pecado no es bíblica. Pero cuando nosotros leemos el versículo número 5, y leemos en contraposición el versículo número 10, vemos que no es la mentalidad del salmista resignarse y decir que bueno, que el pecado, nacemos pecadores y no hay solución, no podemos dejar de pecar nunca. Fíjense que la oración, la petición del rey David en el Salmo número 51 es que Dios le dé un nuevo corazón. Y este nuevo corazón es precisamente para evitar cometer los pecados con los cuales ofendió a Dios anteriormente. Por eso es que el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba manchado por el pecado. Y cuando nosotros comprendemos esto en toda su dimensión, hermanos, nosotros empezamos a comprender que lo que verdaderamente quiere hacer Dios en nuestra vida es cambiar nuestro corazón. Porque el corazón del ser humano es malo. El corazón del ser humano está habituado al pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa nos ha lamentablemente restringido a que por medio de las caídas nosotros tengamos una mentalidad corrompida. Fíjate, por ejemplo, lo que dice el libro del profeta Jeremías, para dejar esto bien en claro, en el capítulo 17 y el verso número 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero dice el versículo 10, yo Jehová que escudriño la mente,
que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que vemos que Dios es el único que conoce verdaderamente el corazón, pero Él anhela cambiarlo. Él anhela cambiar el corazón de piedra y colocar un corazón de carne, como vamos a ver más adelante. Y este proceso del cambio de corazón, este trasplante de corazón, por llamarlo de alguna manera, lo podemos evidenciar también en la Biblia. Fíjense, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que está en Primera de Samuel, capítulo número 10 y versículo número 9, que dice de la siguiente manera, hablando del que sería el rey Saúl. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Vemos que al principio el rey Saúl en ese momento no era rey, pero Saúl vivió una conversión verdadera. Por supuesto, luego él lamentablemente terminó cayendo, terminó no haciendo caso del poder que ahora había obrado en él, decidió volver a los deseos de su corazón pecaminoso y bueno, terminó como terminó. Pero dice la escritura que en el momento en el que tuvo ese encuentro con Samuel, Dios le mudó el corazón. Entonces vemos que esto es un proceso que Dios anhela obrar, no solamente en el rey David, no solamente en el rey Saúl, sino en cada uno de nosotros. Quiere cambiar nuestro corazón de manera que nosotros podamos vivir una nueva experiencia. Y ahora, ¿qué implica este cambio de corazón? ¿Qué es lo que significa precisamente esta figura en la cual Dios promete cambiar nuestro corazón? ¿Cuál es, digamos, la implicación práctica de esto? Y fíjense lo que dice el libro de Ezequiel, y esto es una promesa de Dios para nosotros el día de hoy. Ezequiel capítulo 36, y vamos a leer a partir del versículo número 25 para que veamos lo que verdaderamente significa el cambio de corazón. Dice Ezequiel 36, 25 en adelante. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados ¿de qué? De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y aquí viene la clave. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que vemos que la promesa en Ezequiel capítulo 36, que dicho sea de paso, es la misma promesa que encontramos en Jeremías capítulo 31, es decir, la promesa del nuevo pacto, que cuando lo comparamos con Hebreos capítulo número 13, vemos que es también el pacto eterno, la sangre del pacto eterno que nos capacita para toda buena obra. Entonces, este cambio de corazón tiene una implicación fundamentalmente práctica. Hace que nosotros seamos limpiados de nuestras inmundicias, pero dice también el texto bíblico que por medio de este cambio de corazón nosotros podemos cumplir la voluntad de Dios, podemos andar en sus mandamientos, no por fuerza humana, sino por la fuerza de Dios por medio de su Espíritu. Así que el rey David en el Salmo 51 verdaderamente quiere dejar el pecado a un lado. No se ha resignado a que va a permanecer pecando durante toda su vida, sino que él sabe y anhela que por medio del cambio de corazón, él puede vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la petición que nosotros debemos tener. Ahora fíjense lo que voy a leer. Voy a leerles un fragmento del libro El deseado de todas las gentes, porque aquí hay una declaración muy interesante en el capítulo que se nos habla de Nicodemo. El deseado de todas las gentes, página 142, dice de la siguiente manera. Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con él, pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Dijo a Nicodemo, no necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad
sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. Así que vemos esta excepcional explicación de lo que sucede en el Evangelio de Juan capítulo número 3. Nicodemo quería entrar en discusión con Jesús, pero Jesús de una vez le reveló los principios fundamentales de la verdad, haciéndole saber que necesitaba nacer de nuevo, y este nuevo nacimiento implica precisamente un cambio de corazón, tal y como nos lo dice la inspiración. Y déjenme decirles, hermanos, que si nosotros no tenemos este cambio de corazón no vamos a percibir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque para el hombre le son locura, como dice el apóstol Pablo. Nosotros necesitamos precisamente ser inducidos por el Espíritu, ser atraídos y anhelar ese cambio de corazón para que podamos no ni siquiera entrar al reino de los cielos, sino tan siquiera verlo, presenciarlo, evidenciarlo, poder anhelar formar parte de ese reino. Así que verdaderamente necesitamos y tenemos que pedir un cambio de corazón, un nuevo nacimiento por medio del Espíritu de Dios, tal y como lo dice la inspiración y como lo explica en el fragmento del libro que acabamos de leer. Ahora vamos a volver al Salmo 51. Vamos a leer el Salmo 51. Ya vamos a ir finalizando, pero vamos a leer y vamos a saltar hasta el versículo 17, porque esto trae también una enseñanza bien particular. Salmo 51, verso 17 dice así: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Y por qué les menciono que este versículo tiene una enseñanza fundamental? Porque si bien nosotros, los cristianos en la actualidad, no ofrecemos sacrificios, recordemos lo que dijo el Señor: misericordia quiero y no sacrificios. Si bien nosotros hoy en día no ofrecemos sacrificios, muchas veces podemos llegar a pensar que nuestras obras supuestamente de justicia provienen precisamente de nuestras capacidades y que de esa manera nosotros llegamos a complacer a Dios. Recuerden ustedes que uno de los errores del pueblo de Israel es que terminaron viendo los sacrificios como los paganos veían los de ellos, es decir, los paganos veían sus sacrificios como un acto que ellos hacían para satisfacer la ira de sus dioses. Y los judíos lamentablemente perdieron de vista el objetivo de los sacrificios y terminaron viéndolos como una obra que ellos hacían para apaciguar también la ira de Dios. Pero el sacrificio lo único que hacía era apuntar precisamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no pensemos nunca que nuestras obras supuestamente de justicia pueden satisfacer a Dios cuando salen realmente de un corazón que es egoísta, de un corazón que es, como lo decía el profeta Jeremías, es perverso. Las obras que complacen a Dios, la obediencia que complace a Dios, es la que nace de un corazón verdaderamente regenerado. El espíritu contrito, como dice el Salmo, es el verdadero sacrificio. Así que nuestras obras nunca van a estar completas si vienen de un corazón con suficiencia propia. La verdadera obediencia que Dios desea es la obediencia que proviene precisamente de Él, porque Él es el que cambia el corazón y Él es el que hace tanto el querer por Él como el hacer por su buena voluntad. Así que no hay mérito humano en la verdadera obediencia. El verdadero mérito es creer que Dios puede hacerlo. Es creer que Dios puede guardarnos sin caída, como dice la Escritura. Que Dios puede hacernos, como dice la epístola del apóstol Pedro, participantes de la naturaleza divina, de modo que no tengamos que sucumbir a los pecados, sino que podamos vivir con un corazón regenerado que verdaderamente ame al Señor y ame cumplir sus mandamientos. Y dice, para esto es fundamental
leer y estudiar la Escritura. Recuerden, por ejemplo, el Salmo número 1, donde el Salmo número 1 dice, en su ley medita de día y de noche. Esa palabra meditar en el idioma hebreo también significa murmurar, es decir, recitar, musitar en voz baja. Y por supuesto que para usted recitar la Escritura necesita aprenderla. Así que el cambio de corazón nos lleva a una relación personal e íntima con Dios, en donde nos llenamos de su palabra y por medio del crecimiento espiritual nosotros llegamos a tener una vida conforme a su voluntad. Lo que implica el cambio de corazón es sencillamente infinito, mis queridos hermanos. Es verdaderamente grandioso lo que Dios puede hacer cuando regenera el corazón del hombre. Y debemos siempre recordar que no es con espada ni con ejército, como dice Zacarías, sino con mi fuerza, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y por qué les dije y por qué les mencioné que este versículo había cambiado profundamente mi vida espiritual? Porque he llegado a pensar, incluso siendo adventista de años, que yo tenía que obrar, que yo tenía que cumplir los mandamientos, que mi obediencia tenía que salir de mí para que Dios pudiese estar satisfecho con mi vida, cuando en realidad Dios es el que quiere obrar en nuestra vida de modo que nosotros podamos obedecerle, no por legalismo, sino por una verdadera conversión. Y ya para finalizar este video, mis queridos hermanos, quiero leer sencillamente dos citas más. Las dos están en el libro El deseado de todas las gentes. Y la primera que voy a leer está en el mismo capítulo que habíamos leído anteriormente. Vamos a leer El deseado de todas las gentes, página 144 y párrafo número 1. Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, atención, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Y qué cita tan poderosa. Y vemos que se complementa perfectamente con lo que está pidiendo el rey David. Y vuelvo y repito, el rey David aquí en el Salmo 51 no se está lamentando desde el versículo 1 hasta el versículo final porque no puede cambiar su naturaleza. Se ha hecho lamentablemente una tergiversación del sentido del Salmo a partir del versículo número 5, cuando en realidad es un salmo pidiendo precisamente la misericordia de Dios, pero dentro de esa misericordia se pide un corazón nuevo, un corazón que tenga el Espíritu de Dios, como lo dice la promesa de Ezequiel 36, de manera que ese corazón nuevo pueda cumplir con lo que acabamos de leer, donde la ira, la tristeza sean reemplazadas por la alegría y todos esos defectos de carácter que hemos acumulado a través de los años puedan ser vencidos por medio de la fe en Jesucristo, no por medio de la suficiencia propia. Por eso es que muchas veces se dice que aquellos que predican este tipo de mensajes son perfeccionistas y que confían en las obras humanas, pero nada que ver. Miren, si yo me pongo a confiar en mí mismo, si yo me pongo a confiar en que yo mismo puedo lograr lo que Dios espera de mí, pues allí voy a pasar toda mi vida y me voy a frustrar. Eso es lo que sucede. Pero cosa distinta es cuando nosotros creemos en lo que Dios ha prometido en su palabra. Con lo que Dios ha prometido a través de la inspiración. Lo que pasa es que a veces creemos que es demasiado bueno para ser verdad. Pero Dios ha prometido un cambio de corazón y darnos un corazón que verdaderamente le represente y que pueda dar testimonio a todas las demás personas en la tierra.
Y por último vamos a leer este texto en el deseado de todas las gentes y quiero leértelo a ti especialmente si te has sentido mal, si en algún momento te has sentido tan pecador que sencillamente no puedes levantar tu rostro al cielo para rogar perdón a Dios. Quiero leerte este texto y quiero que lo medites cada vez que te sientas de esta manera. El deseado de todas las gentes, página 521, dice así. Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir, soy pecador, muy pecador. Puedes serlo. Pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y de restauración. Queridos amigos, no separemos esos dos conceptos. No separemos el perdón de la restauración. Porque cuando Jesús libró a la mujer adúltera, le dijo, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. A eso se refiere cuando se habla de perdón y de restauración. Porque la misma palabra que dijo, yo no te condeno, también le dio, al decirle, vete y no peques más, le dio la posibilidad de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, no sucumbiendo más a los deseos de la carne, sino viviendo por medio del Espíritu. Así que espero que este versículo, el versículo que leímos, el maravilloso Salmo 51, específicamente el versículo 10, pueda ayudarte a tener una vida espiritual no confiada en las obras de la carne, sino confiando en lo que Dios puede hacer por ti. Cuando Dios cambie tu corazón, ponga espíritu nuevo dentro de ti y puedas vivir una nueva vida conforme a la semejanza de Cristo. Que Dios te bendiga y te guarde. Será hasta una próxima oportunidad.